Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos acompañan. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, iglesia presbiteriana. Qué bueno que seguimos en contacto. Quiero invitarles a orar, que nos acompañen a ofrecer al Señor este tiempo que tendremos de reflexión. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de reflexionar en tu palabra. Te rogamos que en ella seamos edificados y, Padre, nuestras vidas, nuestras mentes transformadas para tu gloria. Gracias por esta oportunidad en Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5, de los versículos 21 hasta el versículo 29. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos a leer hasta el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El apóstol Pablo, después de haber hablado sobre la importancia de la relación en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el amor de Él, el amor dado por Dios a través de su sacrificio, y de cómo esta relación es importante para el ministerio, empieza una serie de exhortaciones en cuanto a las relaciones personales. ¿Cuál? En el sentido, la familia. Especialmente, ahora hablaremos sobre el matrimonio. Pero es interesante que el verso 21 se constituye el contexto de esta primera relación. Cuando dice Pablo: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es decir, los principios de Dios, aquellas enseñanzas que la Escritura tiene para nosotros, es fundamento para nuestras relaciones personales. Es bajo esa base, o más bien sobre esa base, que se debe desarrollar cualquier relación personal. Y Pablo aborda primero la relación más importante y antigua, que es la del matrimonio. Y empieza con las casadas, las mujeres. Dice el verso 21, 22, 23 y 24. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este pasaje, aún el mismo autor, el apóstol Pablo, ha sido razón de ataque de muchos movimientos feministas, tratando de afirmar de que Pablo en esta parte, como varón, expone un mensaje machista. ¿Cuán equivocada está la gente en cuanto a esta opinión? ¿Por qué lo digo? Porque lo último que trata de resaltar este texto es el machismo. ¿Por qué? Porque al hablar y referirse a esto, no está hablando de un autoritarismo, sino de una responsabilidad.
no se refiere a cuestión de superioridad, sino a cuestión de orden, el orden establecido por Dios. Y antes de poder juzgar al apóstol Pablo, tenemos que entender que si creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, y esta inspiración viene por el Espíritu Santo a sus santos escritores, a Pablo, todo esto viene ¿de quién? Del mismo Señor Jesucristo. Así que cuando criticamos de alguna forma este principio, estamos criticando principios de Dios, principios del Señor Jesucristo. Así que tenemos que tener cuidado, porque esta concesión de autoridad en el matrimonio es dada por Cristo Jesús, por Dios mismo. Ahora, es en ese contexto que debemos de pensar que esta concesión que se da al hombre, esta responsabilidad, no se puede hablar más allá de lo que implica el sometimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la mujer solamente se le llama a someterse. Pero lo que muchas veces no exploramos, o más bien no reflexionamos en cuanto a este sentido, es que el llamado del hombre a ser cabeza de la mujer, la característica específica que se da es así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y si consideramos nada más ese solo principio, tenemos que considerar que entonces, así como Cristo es administrador, cuidador, protector de la iglesia, que es su cuerpo, así el hombre es llamado a tener esa responsabilidad. Nada más pensemos. Cristo intercede por su iglesia, Cristo la cuida, Cristo la protege, Cristo, ¿entendemos esto? La función de alguien que es cabeza, ese es el sentido administrativo que se le da al hombre. No significa que el hombre tenga la razón siempre, significa que en el matrimonio, en el trabajo de dos personas iguales en cuanto al lugar, al final una de ellas tendrá la responsabilidad de la decisión tomada. Sea cual sea la decisión que se tome, el responsable de esa decisión será el varón. Hoy en la mañana escuchaba una reflexión que dejó grabada el reverendo R.C. Sproul, y él comentaba que precisamente Jesucristo, en su labor como cabeza de la iglesia, era precisamente el que la atendía, el que la cuidaba, el que al ser cabeza, en todo sentido, sirve a su esposa. Y es precisamente lo que viene en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Saben, a mí en lo personal, esta parte del texto bíblico me impacta, porque si consideramos el ejemplo que da el apóstol Pablo, debemos de pensar que toma la figura del Señor Jesucristo como el esposo que ama a su esposa a tal manera que está dispuesto a darse, y se dio. Primero, Cristo se despoja de su gloria, se hace siervo, se humilla, recibe el castigo que merecía la esposa, paga por él siendo inocente, pero finalmente vence y restaura a la misma esposa. ¿Se dan cuenta? La función espiritual del esposo, de cuidar a la esposa, ese es el llamado. Por eso dice el verso 26,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo que podemos ver es que Cristo se goza al trabajar y preparar a la esposa para sí mismo gloriosa, santa, sin arruga y sin mancha alguna. ¿Saben? No debe ser diferente para el hombre. El hombre debe de convertirse en aquel que cuida de tal manera a su esposa que al final el fruto de ese cuidado, el mismo hombre se ve bendecido por el crecimiento espiritual de su compañera de vida. Por lo anterior, el apóstol Pablo afirma en los versos 28 y 29, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Como esposos somos bendecidos de ejercer un cuidado especial y digno de la esposa. Cuán equivocado ha estado el hombre a través de la historia, creyendo que en la explotación, en la marginación, en la forma de dañar a la mujer, es que de esa manera se veía beneficiado, en el desprecio. No es así. ¿Por qué? Porque el hombre no se ha dado cuenta por su condición de pecado que de esa manera se daña a sí mismo. Pero también, cuán equivocada está la mujer que piensa que el principio de Dios de someterse es un machismo y no una forma de que el hombre pueda servirle de tal manera de serle útil a ella misma. Sí, Adán y Eva se equivocaron al principio. No tomaron su rol que les correspondía. Si lo hubiesen practicado, otra sería la historia. Es por lo anterior que los principios de Dios, el temor de Dios, la obediencia a la palabra, trae sabiduría a nuestras vidas. Espero, varón y mujer, que veamos la virtud de aprender de los principios de Dios, de la palabra de Dios, para que nuestros corazones, nuestras vidas sean transformadas. Sí, espero que esto sea de bendición a tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque el volver a tus principios nos ayuda a caminar en tu temor y en la obediencia a tu palabra. Gracias, Señor. Y Padre, cuán hermoso ejemplo nos das cuando Cristo nos refleja ese amor, salvándonos. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.